Los nobles presentes claman que ese es el espíritu de la luz, y expresan sorpresa porque la princesa logró invocar al espíritu. Luego de su baile de debutante, Dorotea se retira a un balcón apartado de las personas, e Isen la sigue. Nuestra protagonista le cuestionó si lo que acababa de ocurrir fue él quien lo hizo. Isen le pregunta si está hablando sobre el espíritu, y le explica que él simplemente quería demostrarle a esos ignorantes la legitimidad de la princesa. Mientras besa su cabello, le asegura que ahora ella puede tratar con el espíritu de la luz, y eso la hace más perfecta que nunca. Dorotea lo mira enojada, mientras se quita su mano de encima, le pide que se detenga. Reacción que dejó a Isen completamente impactado. El cual le pregunta si acaso no está feliz. Dorotea internamente se pregunta cómo podría estar feliz. Piensa que por un momento, se sintió abrumada de felicidad, con el pensamiento de que ahora era capaz de controlar al espíritu de la luz. Sin embargo, la felicidad desapareció rápidamente, tan pronto como se dio cuenta de que no se trataba de su poder. Se pregunta si acaso Isen no sabe lo que se siente cuando sus esperanzas se hacen añicos. Sintiéndose enojada, le pregunta cómo es que él tiene ese poder. Isen le responde que ese no es su poder, le pertenece a la princesa. Dorotea le cuestiona que si ese fuera realmente su poder, ¿por qué el espíritu no responde a su llamado ahora? Isen, de su bolsillo, saca una piedra que emite una luz brillante. Nuestra protagonista, al verla, reconoce que es esa piedra. Isen procede a inclinarse y entregarle la piedra a Dorotea. Y le ruega a su Alteza que, por favor, lo usara a él como quisiera. Dorothy le pregunta si acaso esa es la piedra del espíritu de la luz. Le cuestiona cómo es que lo consiguió. Isen le responde que es la piedra del espíritu de la luz, que no pudo darle en aquel entonces. Nuestra protagonista al escuchar esas palabras queda sorprendida y no lo puede creer. Le pregunta si acaso él también volvió al pasado. Isen le responde que sí, y le cuenta que, para ser más preciso, fue él quien hizo la regresión, tanto del tiempo de la princesa como de su tiempo. Antes que retrocediera el tiempo, en la mansión de los Bronte. Isen era un joven niño, débil e impotente. No importaba cuánto Jonathan se burlara de él, lo molestara y lo ignorara. Isen no podía hacer nada al respecto. Pero una oportunidad llegó a él antes de lo esperado. Eso ocurrió uno de los días en el que ambos fueron de caza. Jonathan le expresó a Isen lo mucho que le desagradaba tener que estar emparejado con él, y por eso se negó a prestarle un caballo. Isen, tras pensarlo, se preguntaba si hubiera sido una historia diferente, si Jonathan le hubiese prestado un caballo, y si no le hubiera dicho esas palabras en ese entonces. En algún momento, durante la caza, el caballo se asustó por un ave, y perdió el control, provocando de esa manera que Isen terminase golpeado. Pero al recuperarse del duro golpe, Isen escuchó el llamado de socorro de su hermano Jonathan. Isen se acercó rápidamente para ver al joven maestro, el cual se encontraba colgando de un risco. Isen le preguntó a su hermano si se encontraba bien, a lo que Jonathan le pidió que se callara y le ordenó que le pasara rápido la cuerda. En ese momento, Isen razonó que no podría soportar el peso de Jonathan él solo, y seguramente ambos terminarían cayendo por el acantilado. Decidió salir corriendo de aquel lugar, y Jonathan, alarmado, le cuestionó a dónde se estaba yendo. A los segundos volvió y lanzó la soga, le pidió al joven maestro que se sujetara de ella. Jonathan lo insultó diciéndole que era un tonto desconsiderado y le preguntó si acaso estaba bromeando, ya que no podía alcanzarla. Le preguntó si acaso ató la soga a un árbol. Le dijo que tenía que lanzarlo él mismo. Isen intentó explicarle que si lo hacía, ambos caerían. Pero Jonathan lo interrumpió gritándole que su familia recogió a un bastardo como él y lo crió. Le preguntó, sin embargo, si no era capaz de hacer ni una sola cosa bien a cambio. Isen se dio la media vuelta y se estaba yendo. Jonathan le pidió que volviera, le advirtió que se considerase muerto, si es que se iba. Le dijo que era un ingrato, y le preguntó si acaso creía que su padre lo dejaría salirse con la suya. Le prometió que en cuanto regresara al ducado, él mismo se encargaría de expulsarlo. Isen le explicó que se iba para buscar ayuda. Jonathan le gritó que entonces corriera, que se diera prisa y buscara a alguien, asegurando que preferiría dejar su vida en manos de alguien más que en las de un bastardo como él. Pero cuando por fin Isen logró encontrar a alguien y regresó, el agarre de Jonathan se aflojó y ya había caído de ese acantilado.
los que fueron a auxiliar no sabían qué debían hacer. Isen no podía creerlo y se tapó la boca de la impresión. Pero en realidad, debajo de su mano, escondía una sonrisa. Porque a partir de ese momento, él se convirtió en el único heredero de la familia Bronte. Por fin sintió que tenía el mundo a sus pies. Aquellos que en el pasado lo ignoraban, ahora se aferraban a él desesperadamente. Allí fue cuando empezó a tirar su pañuelo, para ver a las nobles desesperadas por recogerlo. Siempre las consideró patéticas. Hasta que un día, escuchó a alguien reírse de eso. Esa persona se disculpó por reírse, y le comentó que le pareció algo divertido. Se trataba de Dorotea Milanier. Isen recuerda que ella fue la primera persona que reconoció su lado travieso. Fue entonces, cuando tan pronto la vio a los ojos, que se dio cuenta de que ella era alguien similar a él. Un deseo nació en él, quería saber todo sobre esa persona. Lo primero que hizo fue presentarse como Isen Bronte y preguntarle su nombre. Los nobles que estaban cerca se sorprendieron, porque Isen no sabía con quién estaba hablando. Aunque lo consideraron comprensible porque era su primera vez en la capital. Nuestra protagonista se presentó como la princesa Dorotea Milanier. Rápidamente, le preguntó a Isen si no le gustaría ir a la corte y trabajar en el palacio. Isen, totalmente fascinado por la princesa, le respondió que sería todo un honor. Dorotea Milanier era una persona con gran talento, pero este era reprimido por espinas. Era tan hermosa, pero no muchos eran capaces de darse cuenta. En ese sentido, era como una rosa demasiado bella para ser cortada. Isen creía que ella era demasiado perfecta, y por eso no podía manejar a los espíritus. Pensó que tal vez fue el destino el que los unió. Ya que eran personas que anhelaban lo que no podían tener, pero se esforzarían haciendo cualquier cosa para conseguirlo. Por ella, su gran amor, él haría lo que sea. Incluso si eso significaba tener que sacrificar incontables vidas. Otro momento, en el pasado, antes de la regresión. Theon se encontraba inmovilizado en una columna. Le preguntó a Isen qué creía que estaba haciendo. Isen estaba allí, blandiendo una daga con un aura amenazante. Theon le cuestionó por qué dudaba y no lo mataba de una vez. Isen se rió, y le pidió que no se apresurara demasiado. Le aseguró que, a una parte de él, le encantaría matarlo tan rápido como fuera posible. Y que la única razón por la que está allí parado con vida, es porque así lo quiere la princesa. Theon le comentó que no entendía por qué, ya que él mismo se consideraba alguien que no tenía poder y no representaba ninguna amenaza para ella. Isen apuñaló a un costado de la columna, le pidió que dejase de decir lo obvio. Le aclaró que él, Theon, no merecía estar al lado de la princesa. Le comentó que puede que haya logrado engañar a la princesa, y así haberse convertido en su prometido, pero no lograría engañarlo a él. Ya que sabía que él no se había comprometido con ella por amor. Explicó que todo lo que Theon necesitaba era un lugar asegurado al lado del príncipe Raymond, o tal vez debería decir que necesitaba al espíritu de la luz de los Milanier. Palabras que tomaron por sorpresa a Theon. Le cuestionó cómo es que lo sabía. Isen le respondió que puede que no fuera muy bueno con la espada, pero su cerebro funcionaba de maravilla. Le explicó que se dio cuenta porque habían pasado muchas generaciones, desde la última vez en la que la casa Fried había tenido un niño con los ojos rojos. Por lo cual, era muy probable que el espíritu de la oscuridad se hubiera manifestado en ese niño. Y siendo ese el caso, necesitaría el poder del espíritu de la luz para controlar esos poderes, dado que si no podía controlarlos, moriría rápidamente. Le preguntó al duque Fried si acaso se equivocaba. Agregó que, sin embargo, por muy cercano que Theon sea del príncipe, no podía disponer del palacio a su antojo. Le preguntó entonces qué acciones debería de tomar Theon, para asegurar su posición junto a Raymond, aquel que podía manejar con mayor eficacia al espíritu de la luz. Le comentó que sí, lo había adivinado, casándose con la princesa Dorotea. Lo acusó de estar usando a la princesa. Levantó la cara de Theon, le contó que mientras ellos estaban allí hablando, la princesa estaba por matar a Raymond para convertirse en emperatriz. Le aseguró que ella sería la legítima heredera del trono, la única verdadera sucesora en convertirse en emperatriz. Le dijo que ella era una persona fuerte y hermosa pese a no tratar con un espíritu, pero no tenía dudas que su resolución flaquearía si Theon la detuviera. Le dijo que por ese motivo, no podía permitir que alguien como él arruinara ese gran momento.
Theon le comentó que entonces, ese era el motivo por el que Isen no lo mataba, porque si Raymond moría, él también moriría. Antes de irse, Isen le comentó que la situación era muy desafortunada para el duque Fried. Theon le dijo que si la princesa Dorotea descubriera la verdad, Isen lo interrumpió y le cuestionó qué pasaría si lo supiera. Le preguntó si acaso le iba a decir que se casó con ella por Raymond, y que ella arruinó sus planes. Theon se quedó sin saber qué responder. Isen le sugirió que dado que él se iba a morir pronto, lo mejor sería que no hiciera nada que pudiese perjudicar a la princesa. De lo contrario, con mucho gusto él mismo lo mataría. Después de eso, Isen se retiró de la habitación, dejando a Theon solo con sus pensamientos. Se preguntaba cómo es que las cosas resultaron de esa manera. Reflexionó que, en realidad, ha intentado muchas veces en el pasado contarle la verdad. No obstante, cuando miraba a Dorotea muy feliz, y lo mucho que lo quería, por alguna razón no se atrevía a decírselo. No quería causarle dolor. Entonces se convenció a sí mismo, que algún día se lo diría, pero no en ese momento. Sin embargo, después de lo ocurrido, sintió que debido a su propia complacencia, Ray murió. Concluyó que de haberlo sabido, preferiría que el espíritu de la oscuridad lo hubiera consumido y así haber muerto. Siente que todo surgió debido a su propio egoísmo. No mucho después de ese día, se corrió el rumor por todo el mundo que el ejército de la princesa Dorotea había derrotado al ejército del emperador Raymond. Ese histórico evento fue nombrado por las personas, como la rebelión de la princesa. Los nobles no estaban contentos y expresaban su disgusto. No podían creer que alguien se hiciera llamar emperatriz, y ni siquiera fuera capaz de tratar con el espíritu. Le exigían que demostrara su autoridad. Y para ello le pedían que invocara al espíritu. Isen fue testigo de cómo la radiante belleza de la princesa se apagaba gradualmente, dejando tras de sí una profunda tristeza en su rostro. Sabía que su insomnio había empeorado, desde la muerte de Raymond. Creyó que si tan solo pudiera hacer que esos ruidosos nobles se callaran, tal vez ella mejoraría. No comprendía por qué no dejaban de mencionar al espíritu. Dorotea, desanimada, le preguntó a Isen si realmente merecía ser emperatriz, ya que ni siquiera podía tratar con el espíritu. Isen le aseguró que ella era la persona adecuada para esa posición, y le pidió que no dudara de ella misma. En el fondo, pensó que ella era perfecta, sin embargo, algo faltaba. Un día reunió a sus caballeros, les informó que solo había una cosa que necesitaban encontrar. Y eso era la piedra del espíritu de la luz, que es la fuente del poder del espíritu. Estaba convencido de que eso era lo único que necesitaba, para poder hacer a Dorotea aún más perfecta. Aunque la piedra se haya perdido por un accidente desconocido hace 100 años, estaba convencido de que debía estar en alguna parte. Se prometió que buscaría la piedra por todo el mundo y la encontraría, costase lo que costase. Tiempo después, Julia se encontraba vagando por el desierto. Temblaba porque en ese lugar, por la noche, hacía un frío que congelaba los huesos. Pensó que hubiera sido agradable tomarse un día de descanso en ese pueblo cercano. Pero no podía, porque las cosas se habían vuelto bastante inseguras. No debía arriesgarse, por lo menos, mientras tuviera ese objeto en su posesión. La piedra del espíritu de luz, desaparecida desde hacía 100 años. Reflexionó que dado que el último Milanier, quien era capaz de controlar al espíritu de la luz, ha muerto, la única manera que encontró para salvar a Theon fue encontrando la piedra del espíritu de la luz. Al principio, se había aferrado a cualquier esperanza para encontrar a los descendientes de los Milanier, pero la mayoría de ellos habían fallecido hace tiempo o se habían perdido en el olvido. Finalmente, pudo encontrar al último descendiente de los Milanier, quien estaba en sus últimos momentos, exhalando su último suspiro. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el descendiente escuchó la historia de Julia, sobre el largo camino que recorrió para salvar a su amigo. Le entregó la piedra del espíritu y le pidió que se la diera a su amigo, porque él ya no la necesitaría más. Le dijo que la tomara y salvara a su amigo. Julia se emocionó porque creyó que al fin podría salvar a Theon. Lo primero que pensó fue que debía escribirle una carta a Theon para informarle que pronto estaría allí. Unos días después, mientras estaba en un pueblo, comprando a un comerciante, escuchó a unos encapuchados interrogando a una vendedora del pueblo. Le preguntaron si, por casualidad, había visto por ese lugar a una señorita con el cabello rosa y ojos morados. Eso la sobresaltó, no comprendía por qué la estaban buscando, pero creyó que debía darse prisa,
porque la vida de Theon estaba en juego. Se mentalizó que nunca debía permitir que le arrebataran la piedra. En su recorrido por el desierto, logró encontrar la cabaña donde se suponía que debía encontrarse con alguien llamado Ben. Creía firmemente que una vez se encontrara con Ben, estaría a salvo y volvería con Theon. Pero al estar afuera de la cabaña, le resultó extraño que las luces estuvieran apagadas. Lo atribuyó a que quizás Ben aún no había llegado. Alguien salió de la cabaña. Julia pensó que se trataba de Ben. Pero sus ojos se abrieron de par en par, cuando vio de quién se trataba. Era Ysenne, el cual había acabado con la vida de su compañero Ben. Con una mirada y una sonrisa siniestra, le dijo a Julia que la había estado esperando. Ese día, Julia perdió su vida. Días después, Ysenne se encontraba en el Palacio Imperial. En su mano tenía la carta en la que Julia le informaba a Theon que había encontrado la piedra del espíritu de luz. También especificaba sus planes de encontrarse con Ben cerca de la frontera. Le pidió a Theon que no se preocupara y esperara, pues estaría pronto en Lampas. Ysenne no podía creer lo ingenua que era Julia. Pensó que ella debió haber tenido más cuidado si iba a hablar de algo tan importante. Pero bueno, gracias a ella, las cosas se le habían facilitado. No tenía dudas de que su majestad estaría encantada de recibir eso. De repente, escuchó un grito proveniente del cuarto de Dorotea. Se apresuró para llegar, y le preguntó a su majestad si se encontraba bien. Al verla con la oreja sangrando, se preocupó por ella. En ese momento, un mayordomo le informó a su majestad que el duque Fried estaba en ese lugar. Dorotea, al recibir esa información, ignoró a Ysenne y corrió hacia Theon. Theon estaba allí para cuestionar a Dorotea porque había desterrado a Julia y había prohibido su ingreso. Ysenne no podía soportar ver lo feliz que se mostraba Dorotea cuando hablaba con Theon, a pesar de que Theon se mostraba molesto con ella. Razonó entonces que si le daba esa piedra a su majestad en ese instante, probablemente la vida de Fried se prolongaría. Aunque sabía que lo correcto era darle la piedra a Dorotea. Pero no comprendía por qué Dorotea gastaba tanto tiempo y energía en él. Pensó que además de que Theon se quedaba con toda la atención de ella, ni siquiera era capaz de devolverle cariño, es más, solo la hacía sufrir. Concluyó que tal vez, todo sería mejor si Theon estuviera fuera de la imagen. Pero rápidamente se dio cuenta que eso era imposible, porque no estaba seguro de que ella estaría bien sin Theon. Theon salió furioso, no sin antes aclarar que él nunca había hecho ningún juramento de pertenecer a su majestad. Dorotea le rogó que, por favor, no se fuera. Ysenne se acercó para consolarla, le sugirió que debía endurecer su corazón y le aseguró que todos estaban destinados a volver a ella con el tiempo. Dorotea, entre lágrimas, le preguntó a Ysenne qué debía hacer para poder ser amada. Ysenne no pudo responder, porque él ya la amaba. Y pensó que si fuera por él, nunca haría nada que la hiciera llorar. Pese a que no pudo expresarlo, se prometió para sí mismo que siempre la apreciaría y la cuidaría, porque la adoraba y la amaba. Aunque sabía que él no era esa persona que ella tanto deseaba que la amara. Y posiblemente, así sería por el resto de su vida. No mucho después, el jardín que Dorotea creó pensando en Theon, prácticamente estaba todo podrido y en decadencia. Ese jardín nunca más daría la bienvenida a las flores de la primavera. Ysenne, lleno de ira, irrumpió en la habitación de Theon. Le dijo a Theon que su majestad le había concedido muchas cosas, y le cuestionó si acaso le complacía causarle tanta angustia a ella, incluso cuando él ya estaba en su lecho de muerte. Theon le respondió que lo hacía porque quería verlo a él sufrir. Ysenne lo agarró del cuello y estuvo a punto de insultarlo. Pero Theon lo interrumpió cuestionando si había sido él quien había matado a Julia. Con una sonrisa, le preguntó por qué estaba en silencio. Le comentó que eso parecía indicar que Ysenne estaba lleno de secretos. Le aclaró que él no tenía intención de revelarle a Dorotea nada acerca del espíritu de la oscuridad. Ysenne le preguntó qué quería decir, y Theon solo se reía. Luego sujetó fuertemente las manos de Ysenne, haciéndole sentir el poder del espíritu de la oscuridad. Con curiosidad, le preguntó qué clase de futuro vislumbraba una vez que él muriera. Le aseguró que, fuera lo que fuera, no saldría como él esperaba. Un denso humo oscuro se dispersó por toda la habitación, y al disiparse, Ysenne se percató de que Theon había desaparecido. No comprendía por qué Theon no lo había matado en ese instante, ya que podría haberse deshecho de él con facilidad. Se preguntó por qué huía como un cobarde.
supuso que Theon seguiría actuando de manera impulsiva hasta el final. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera el paradero de Theon. Había decidido quitarse la vida en la habitación de su majestad. Al escuchar el desgarrador grito de Dorotea, Isen corrió hacia ella lo más rápido que pudo. En cuanto la vio, se dio cuenta de que la propia muerte de Theon era la venganza perfecta que Theon podía tomar contra él. Meses más tarde, uno de los nobles que participaban en la corte, expresó que ese momento era la perfecta oportunidad para derrocar a su majestad. Argumentó que no podían dejar por más tiempo que el destino del imperio siguiera en manos de ella, y propusieron establecer un nuevo imperio, uno mejor. Otro noble concordó y cuestionó cuánto tiempo más tolerarían esa situación. Isen, indignado, golpeó la mesa y expresó su incredulidad ante tales afirmaciones, calificándolas de indignantes. Preguntó si en verdad pretendían construir un nuevo imperio mientras su monarca, la gran Dorotea, aún vivía. Uno de los ministros le preguntó qué podían esperar de alguien que estaba enfermo y en cama todos los días. Isen respondió que ni siquiera habían pasado unos meses desde la partida del prometido de Dorotea, sin embargo, ya estaban discutiendo tal asunto mientras su majestad aún guardaba luto. Otro noble le cuestionó si acaso no era lo correcto que hablaran de los problemas del imperio, cuando este mismo está al borde de la ruina. Y en efecto, Ubera era tan inestable que una invasión enemiga no habría sido sorprendente. El descontento y el resentimiento del pueblo aumentaban, el hambre asolaba las tierras y una plaga se propagaba. Los nobles intentaron justificar su postura argumentando que su majestad era la culpable de todos los males y que, por lo tanto, debían derrocarla y establecer un nuevo emperador. Isen se indignó, reflexionó que en el pasado ellos no habían tenido quejas y se habían mantenido al margen, mientras disfrutaban de los lujos que Dorotea les proporcionaba. Ahora que ella ya no llenaba sus bolsillos, la abandonaban rápidamente, a pesar de que sus pecados no eran los únicos responsables de la situación. Un noble le preguntó al señor canciller, o sea Isen, quién era el que tomaba las decisiones en nombre del imperio en ese momento. Cuestionaron si no se trataba de él. Isen le respondió que sí, así era. El noble le dijo que entonces él debería convertirse en emperador. Le pidieron que tomara el trono y se convirtiera en un pilar de apoyo para ellos. Esa propuesta enfureció a Isen, porque era evidente que preferían una guerra civil por el trono, que esperar la mejoría de Dorotea, y además querían que él se hiciera responsable. Isen les comentó que parecía que se estaban olvidando de algo, y eso era que la única razón por la que ellos mantenían su posición, era por la gracia de su majestad, Dorotea. Les aseguró que para él solo existía un emperador, y esa es su majestad Dorotea Milanier. No aceptaría la idea de otro emperador. Unos días después, en la habitación de Dorotea, se escuchaban lamentos. Dorotea pedía disculpas a Theon por sus errores. Isen intentaba convencerla de que no era su culpa. Sin embargo, en el fondo, sabía que todo lo que pasó era por su propia culpa, por no haber sido lo suficientemente meticuloso. Le dijo a Dorotea que si ella se podía volver a poner de pie, él estaría a su lado en cada paso que diera. Dorotea lo interrumpió expresando su añoranza por Theon, lo que molestó a Isen. Mientras contenía sus lágrimas, Isen se cuestionaba si acaso Theon era la única persona que tenía significado en la vida de Dorotea, a pesar de que solo le causaba dolor. Pero aún así, es como si no quisiera nada más que a Theon. Isen solo deseaba que volviera la emperatriz de su corazón, Dorotea Milanier. Tiempo después, el levantamiento del pueblo enfurecido ya no se podía aplacar. La gente se acercaba al palacio con antorchas en alto. Alzaron su voz exigiendo la ejecución del emperador. Isen le preguntó a Dorotea si no iba a intentar escapar. Dorotea, resignada, solo negó con la cabeza, lo que molestó a Isen. Isen, en un acto de desesperación, usó su última carta. Le rogó que le diera un lugar a su lado, como consorte imperial, si era necesario. Prometió hacer todo lo posible para solucionar ese problema. Le advirtió que si no le daba ese lugar, entonces se convertiría en el nuevo emperador. En el fondo, solo deseaba que ella cediera, y le otorgara un lugar a su lado. Deseaba que lo aceptara, si valía algo para ella, aunque sea un poco. Pero Dorotea le respondió que Isen podía hacer lo que quisiera, porque no le daría un lugar a su lado. Isen comprendió, entonces, que para empezar, él nunca tuvo un lugar en el corazón de Dorotea. Los caballeros imperiales irrumpieron en la sala donde estaban, con el objetivo de atraparla. Isen trató de socorrerla,
pero ya era demasiado tarde, la habían atrapado. Fue así como la ejecución de la tirana Dorotea se llevó a cabo sin problemas. La declararon culpable de abandonar el imperio, de conductas hedonistas, de malversar los impuestos y de quitar vidas inocentes. Su sentencia era la pena de muerte. La gente gritaba en alto que debían ejecutar a la tirana. Imploraban al canciller, que se depusiera de la tirana y se convirtiera en el nuevo emperador. Mientras Isen iba a efectuar la ejecución, la gente vitoreaba larga vida al nuevo emperador. Una vez que estuvo cara a cara con Dorotea, le comentó que ya no deseaba que le concediera el título de consorte imperial. Aclaró que solo quería una cosa, y es que ella le pidiera que le perdonase la vida. Dorotea le respondió que no, estaba bien así. Le exclamó que no le encontraba sentido a su vida sin Theon. Isen, indignado, le cuestionó por qué diablos le importaba tanto ese hombre. Dorotea le respondió que no lo sabía, pero que él era lo mejor para ella. Lo último que Dorotea le deseó, fue que, ya que ella había fracasado en su labor, esperaba que él lo hiciera bien. Isen se sintió culpable y pensó que él era el responsable de lo ocurrido. Era el único que hizo a Dorotea de esa manera. Isen agarró la piedra del espíritu, se la entregó y le pidió que la tomara. Dorotea se sorprendió al verla, pero negó con la cabeza. Isen, ya perdiendo la cordura, empezó a reírse. Le dijo que si esa era su elección, entonces la obedecería. Pero le pidió que luego no se arrepintiera, y le aseguró que ella era, por lejos, la persona más cruel que ha caminado sobre esa tierra. Dorotea se levantó, le respondió que así era, y por ese motivo, todos la llamaban tirana. Luego, Isen efectuó la ejecución con lágrimas en sus ojos, y el corazón destrozado. Después de ese acontecimiento, no recuerda mucho. Sentía que su corazón iba a estallar de su pecho, así que simplemente corrió. Sentía un abrumador dolor, y se preguntaba si fue así como Dorotea se sintió cuando se enfrentó con la muerte de Theonfried. Fue entonces que se arrepintió. Pensó que debió haberle dado la piedra de luz, cuando tuvo la oportunidad, y solo limitarse a verla vivir feliz para siempre junto a Theonfried. Razonó que si tan solo no hubiera sido tan codicioso, y no hubiera actuado por celos, ella estaría aún viva. Se preguntó internamente si ese fuera el caso, ella hubiera tenido aún la voluntad de vivir. Reflexionó que, al final, fue él quien más se arrepintió de todo. Y entonces sucedió. La piedra de luz empezó a brillar fuertemente. Isen no comprendía qué era eso. Pero así fue como el único atisbo de redención le llegó a sus manos. De la piedra una voz resonó, dijo que parecía que todos los Milanier habían perecido. Posteriormente, un ser emergió de la piedra. Le preguntó a Isen si él era su nuevo contratista. Se presentó como Lux, el rey de los espíritus de la luz. Le ofreció a su nuevo contratista un pacto de sangre. Isen no podía creer que ese era el rey del espíritu de la luz. El espíritu le preguntó de nuevo si aceptaría realizar un contrato con él. Isen empezó a reírse, y le preguntó si acaso era una broma. Después de todo lo ocurrido, no tenía sentido esa sugerencia ahora. Le cuestionó por qué no acudió a Dorotea Milanier. El espíritu le respondió que la sangre de los Milanier ya había sido manchada. Ella solo tuvo mala suerte. Al convertirse en la primera Milanier que no podía convocar a los espíritus. Isen, enojado, le contó que Dorotea había sufrido por ese motivo toda su vida. Le cuestionó al espíritu, si lo sabía. El espíritu le contestó que a él no le interesaban las reglas establecidas por los humanos. Solo necesitaba un contratista. Le preguntó nuevamente si estaba dispuesto a hacer un contrato con él, ya que ahora era el dueño de la piedra del espíritu de la luz. Isen le preguntó si acaso quería que él hiciera un trato con el espíritu de la luz, después de todo lo que pasó con Dorotea. El espíritu le explicó que un contrato se realizaba por acuerdo mutuo, prometió que le daría algo a cambio dependiendo de lo que ganase. Isen preguntó si habría compensación. El espíritu le respondió que sí, argumentando que ese era el poder del espíritu de la luz. Le explicó que el primer contratista podía tomar prestado todo su poder, solo una vez. Le contó que hace mucho tiempo, el primer Milanier tomó su poder para hacer salir el sol. Isen, en el fondo, no comprendía qué sentido tenía hacer salir el sol en ese momento, ya que su sol se había ido para siempre. Deseaba profundamente verla de nuevo, aunque sea una vez más.
En ese momento se le cruzó una idea. Le pidió al espíritu que trajera a Dorotea Milanier de vuelta a la vida, solo entonces firmaría un contrato con él. El espíritu le explicó que eso era imposible. Isen le cuestionó por qué. El espíritu le respondió que todas las vidas estaban destinadas a morir. Incluso siendo ella, la luz, quien tenía el poder de la vida y de la vitalidad, si la traía de vuelta a la vida, eso interferiría con los poderes del rey, del espíritu de la oscuridad, quien gobernaba sobre la muerte. Además, devolver la vida a los muertos, es ir contra el tiempo, por lo tanto, si le devuelve la vida a alguien, también tendrá que retroceder el tiempo. Isen le preguntó si entonces eso era imposible. El espíritu le pidió que lo pensara con cuidado, y considerase lo que significaba retroceder el tiempo. Le explicó que él tendría que volver a vivir todas las penurias que ya vivió. Le preguntó entonces si sería capaz de soportar ese dolor de nuevo. Isen le respondió que no le importaba lo que costase, ya que él daría su propia vida por traerla de vuelta. La piedra brilló y el espíritu le dijo al nuevo contratista que entonces tenían un trato. Le dijo que de ahora en adelante, su tiempo resistiría al poder de la gran luz, a menos que quiera regresar de nuevo a la oscuridad. Le pidió al conjurador del espíritu que contemplara la creación del mundo, y experimentara la vida una vez más. Luego de eso, Isen despertó en el suelo. Al ver a su alrededor, se dio cuenta dónde estaba, el lugar donde creció cuando era pequeño. Sorprendido, comprendió que realmente había regresado en el tiempo. Lo que significaba que la princesa estaba viva. En ese momento agradeció a Dios y se sintió aliviado. Después de eso, todo fue igual que en su vida anterior, pero podía soportarlo. Excepto por aquella vez, extrañaba demasiado a Dorotea y, motivado por verla, quiso presentarse a Episteme. Pero no podía creer que no pudiera hacer el examen por un accidente tan ridículo. Pero tras pensarlo detenidamente, razonó que tal vez era bueno haber fallado, porque creía que sería mejor no encontrarse con la princesa en esa vida. Porque si no tenía cuidado, él podría convertirse en la semilla de la desgracia para ella. Se mentalizó que mientras ella pudiera seguir siendo feliz, soportaría las ganas de ir corriendo a verla, sin importar cuánto la extrañase. Se prometió a sí mismo dejar de lado su codicia. Sin embargo, ese día, la pequeña Dorotea lo encontró y lo saludó. Isen se asombró al verla allí parada. No se explicaba por qué sus destinos estaban entrelazados nuevamente. De vuelta en la actualidad. Tras haberle contado todo lo ocurrido a Dorotea, Isen le dice que hubiera sido mejor si ella no hubiera recordado nada. Nuestra protagonista no puede creer que fue Isen quien la trajo de vuelta a la vida. Hasta ahora, pensó que todas las cosas que él le decía, eran debido a su codicia, por tener más poder. Pero ahora que recuerda los gestos que tuvo Isen en el pasado, concluye que nunca fue así. En realidad, eso era lo que ella quería creer. Se esforzó mucho por fingir no saber los verdaderos sentimientos de Isen. Ahora, siente pena por el dolor que eso le causó a Isen. Trata de decirle algo, pero Isen le pide que no con la cabeza. Le comenta que no es necesario que ella diga nada. Dorotea no puede aguantar su llanto, pero Isen con mucha delicadeza limpia sus lágrimas. Nuestra protagonista le pregunta a Isen por qué la mira de esa manera. Isen le dice que en esa vida, hay algo que quiere hacer por ella. De repente, de sus manos, sale un resplandor que asombra a Dorotea. Isen, de rodillas, le declara a la princesa Dorotea que ella será su único emperador. En el fondo, desea que el corazón de nuestra protagonista florezca con amor y no con odio. Vuela alto de nuevo, y nunca pierdas tu brillo, mi emperador Dorotea, eso fue lo que le dijo Isen a su único y verdadero amor. Fin de la primera temporada. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.